Bueno, ahorita mi vida profesional es saludable, es buena, en el sentido de que ahorita estoy enfocado a la Facultad de Arquitectura como maestro, pero dentro de lo que viene siendo la docencia, combino la parte profesional que lo que, vamos a decir, lo que uno sabe hacer, lo interpreta en la vida práctica, haciendo obras de cualquier tipo de obras. No hay un género específico en la construcción, ya sea casa habitación, ya sea área médica, ya sea área comercial, de cualquier índole. El arquitecto debe tener, pues obviamente, la capacidad y sobre todo la capacidad creativa para poder solucionar todos sus problemas. Y en la cuestión académica, pues estoy enfocado 100% ahorita aquí en mi facultad como maestro desde hace 33 años. Bueno, los valores que un arquitecto debe tener para mí son quizás tres, ¿verdad? La humildad. El maestro debe tener dentro de su formación ser humilde. La mayor parte de los arquitectos que yo conozco, yo no sé por qué tienden o tienen la tendencia a ser muy egoístas, a ser bastante muy creídos, y a veces se les sube demasiado la fama, por decir así, cuando nos debemos siempre a una persona que es el cliente. Y desgraciadamente cuando estamos en el campo ya de lo que es la ejecución del trabajo, pues tenemos a veces, nos vemos como muy por encima de las demás personas que están abajo de nosotros. Entonces yo pienso que debemos de tener humildad para poder tener también ese tipo de sencillez o roce con la gente que está a nuestro alrededor. Esa es una, la humildad. La otra es la honradez. Acuérdense bien que cuando uno hace un proyecto y cuando al cliente le gusta el proyecto, esto se torna después en un trabajo. Hay que hacer la construcción. Y cuando el cliente nos da el dinero, nosotros tenemos que cuidar precisamente ese dinero, porque no es nuestro, es de nuestro cliente. Y hay que hacerlo rendir para salir con los tiempos económicos que están marcados. Bueno, la filosofía en el diseño creo que interviene primeramente que nosotros estudiamos una profesión para servir al hombre. La filosofía mía es: el hombre es la proporción de las cosas, y nosotros como arquitectos debemos de conocer precisamente la ergonometría y lo que viene siendo la modulación de los espacios para generar el diseño donde el hombre va a existir, donde va a habitarlos. Entonces, si nos vamos a los tiempos más históricos, pues tenemos el modulor, tenemos también lo que es la escala humana, ¿verdad?, representada a través de Da Vinci. Entonces, todos esos géneros de estudios donde algunos arquitectos anteriores a nosotros comenzaron a hacer algunas definiciones de proporción de espacios, pues es lo que a nosotros se nos enseñó en la facultad, y de ahí en adelante nosotros comenzamos a hacer el género de la proporción de los espacios para que el ser humano, cuando los habite, los sienta confortables, los sienta útiles, los sienta que son seguros y que son obviamente estéticos. Bueno, ahorita en la actualidad voy a decir algo que a lo mejor no debía decirlo, ¿verdad?, pero falta mucha ética en nuestros arquitectos. Quizás no tanto en los arquitectos, pero como somos los que hacemos las construcciones, ahí es donde yo siento que hay algo que nos está fallando. Por ejemplo, en casa habitación, cada vez las casas de habitación son más pequeñas, donde el ser humano, como dije ahorita en la pregunta anterior, ya no cabe. A veces llegan las personas y ven la casita y dicen, pues ya la sala no cabe, el comedor tampoco, los espacios son tan reducidos que en lugar de ir a descansar, es un problema dormir en una habitación. Entonces, aquí es lo que viene, que el inversionista de casa habitación en serie busca tener la menor cantidad de metros cuadrados posibles para que la casa tenga una utilidad de venta. Y posteriormente
recuperar en el menor tiempo posible su capital. Entonces hacen miles de casas tan pequeñas y hay tanta necesidad en la gente que los compra y resulta que los espacios no son los más acomodados. Hay ocasiones que un arquitecto diseña una casa habitación con una orientación, con un asolamiento, con una ventilación, pero el constructor o quien tiene el dinero, esa planta arquitectónica la genera varias veces en ese sentido, varias veces en otro sentido, varias veces en el sentido contrario al primero y otra vez por acá. Entonces resulta que cuando la casa está ya en operaciones, ya de funcionalidad, la primera casa es funcional porque fue generada de acuerdo a su orientación, pero la segunda ya no tanto, mucho menos la tercera y mucho menos la cuarta. Entonces hay ocasiones que nos quedan las ventanas al poniente, recibimos todo el solazo. Cuando el oriente está cerrado no tenemos ventilación. Entonces, ahí ha fallado algo en cuestión de los arquitectos. No sé si hay alguna asociación que no permita que se hagan este tipo de casas, porque ya no es una vivienda digna. La Constitución mexicana dice que todo mexicano tiene derecho a tener una vivienda digna, y yo no lo considero digna. Esta es una construcción, está muy por abajo de los estándares del hábitat del ser humano. Lo segundo es que acaban después por hacer adecuaciones a las construcciones, y de lo que era antes algo que se veía estético, acaba siendo un monstruo. Y esto genera después con el tiempo problemas sociales, porque la persona se pega a sus límites de propiedad, daña la propiedad del vecino, el vecino se molesta con su vecino de lado y genera después problemas de índole social. Bueno, hay mucho que hacer aquí. Primero hay que tener una gran responsabilidad en lo que vayamos a hacer. Honradez, humildad. Acuérdense bien que cuando ustedes hacen un proyecto arquitectónico, el proyecto, si es del gusto de nuestro cliente, se hace posible la realización de ese trabajo. Eso es hacer arquitectura. Cuando el proyecto se edifica, es hacer arquitectura. ¿Quién hace la arquitectura? La hacen los albañiles, el plomero, el electricista, el carpintero, el ebanero, el vidriero, el aluminero. Todas las personas que entran dentro del desarrollo de un proyecto son los que hacen que nuestra idea o la forma que diseñamos se vea elegante. Entonces, a ellos les debemos realmente las obras. Ellos son los que hacen nuestros trabajos. Nosotros simplemente somos observadores, ejecutores visuales o de acciones o de mando para que las cosas se hagan. Entonces, como posibles arquitectos que lo van a hacer, yo les recomiendo tener esos valores muy presentes y sobre todo siempre buscar que el cliente se vea beneficiado en el gasto que está haciendo de su propio dinero en beneficio de su propia familia y de él mismo. Que el arquitecto, en el caso de ustedes, sean beneficiados con su participación económica tal y que sus trabajadores obviamente se les dé un trato digno para que puedan seguir trabajando con ustedes y de ustedes también reciban un gran respeto. Yo les quiero decir que la arquitectura siempre va a existir porque el ser humano siempre va a buscar un lugar donde habitar, ya sea para vivir, para comer, para disfrutar de un paseo, para ir de vacaciones a un hotel. En cualquier parte donde esté un ser humano se tiene que hacer arquitectura. Buenos días, nos encontramos con la arquitecta Elisa Borges. Gracias por su tiempo. La primera pregunta es, ¿cuál es su trayectoria como arquitecta? Y nos puede hablar un poco de ella. Bien, yo empecé a trabajar en la carrera como profesionista cuando terminé de estudiar en el 2000.
mis primeros proyectos, como quien dice, fueron más que nada de supervisión en acabados residenciales. Empecé a trabajar ahí. Después me pasé a trabajar en la restauración del Colegio Civil, que fue mi primera gran oportunidad en algo que a mí me interesaba. Y trabajé en Colegio Civil desde el 2004 al 2007 en su restauración como coordinadora. Una gran experiencia para mí, era mi proyecto de tesis de maestría y tuve la oportunidad pues de llevarlo a cabo. Después me fui un año a terminar esa maestría que había iniciado y regresé y gerencié el proyecto de reubicación del archivo histórico del Estado hacia las antiguas oficinas de fundidora dentro de los festejos del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Más que la arquitectura en sí, el diseño, ¿sí? El diseño de los espacios para poder, no solamente espacios interiores en el edificio, sino el diseño de espacio público. Yo creo que ese es el espacio público. El diseño de espacio público es el que en dado caso influiría más en las personas hablando de arquitectura, pero sí, ahí es así como que la pregunta la encuentro como media abstracta. Sí, siento como que, me pongo, haz cuenta que me escucho eso y me pongo a pensar mucho en aquella demolición de los edificios de estos multifamiliares de Pretty Go en San Luis, Missouri, creo, cuando lo que marca así como el final del movimiento moderno, porque pensaban que la arquitectura había influido en la gente para mal. O sea, que el vivir, que el tener tantas viviendas, tanta gente viviendo junta había ocasionado que se fuera deteriorando mucho la vida social y que llegara a ser así como un gueto al que no podía entrar la policía, y que luego cuando lo demolieron, pues era como una manera de decir, aquí muere el movimiento moderno porque definitivamente ha influido para mal. Me causa, o sea, cuando yo lo pienso, ya realmente me causa así como un poquito de duda de si realmente la arquitectura influye a los. Yo, el consejo que les doy, y en base a mi experiencia como alumna, es que siempre traten de especializarse un poquito en todo, ¿sí? Cuando nosotros somos arquitectos y trabajamos para un ser humano que es muy complejo, entonces tienes que saber, ahora sí que como decía Vitruvio, ¿no? Un poquito de filosofía, un poquito de matemáticas, un poquito de psicología, un poquito de todo, ¿no? Pero que no se queden sin saber, porque yo creo que que nuestra ciudad de Monterrey específicamente pueda llegar a ser mejor está en sus manos de ustedes. Entonces no se queden nada más con el que yo tengo que saber de arquitectura y todo lo que tenga que ver con la arquitectura, porque ya al momento de que hablamos de arquitectura estamos en una disciplina que sirve al hombre. Tenemos que tratar de saber de todo. Leer, eso es fundamental, y que creo que les hace falta mucho que se los recuerden y que se los recuerden, y que aprovechen siempre su tiempo libre para